prólogo, el tiempo, el único recurso que no se recupera. El tiempo no es una herramienta, es la materia de la vida. Durante mucho tiempo traté el tiempo como si fuera una herramienta más. Algo útil, sí, pero neutro, ¿no? Algo que podía organizar mejor, optimizar mejor, defender mejor. Lo veía como un problema de agenda, de método, de disciplina, incluso de carácter. Con los años entendí que esa mirada era demasiado pobre para explicar lo que realmente estaba ocurriendo. El tiempo no era un accesorio de mi vida, era la sustancia misma en la que mi vida estaba ocurriendo. Tú no vives, además del tiempo, vives en él. No amas fuera del tiempo, no decides fuera del tiempo, no obedeces fuera del tiempo, no postergas fuera del tiempo. Todo lo que eres, todo lo que construyes y todo lo que pierdes pasa allí. Por eso reducir el tiempo a calendario o productividad es una forma sofisticada de empobrecer la existencia. La agenda puede ordenar horas, no puede por sí sola ordenar el alma. Moisés lo entendió con una lucidez que sigue atravesando siglos. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. No pidió más días, pidió aprender a contarlos. Pidió sabiduría para vivir con conciencia el carácter limitado, sagrado y decisivo de la vida humana. La sabiduría comienza, Ali, cuando dejas de hablar del tiempo como si fuera infinito y empiezas a mirarlo como lo que realmente es, un don que se gasta mientras lo usas, ¿no? Peter Drucker lo expresó con precisión al afirmar que el tiempo es el recurso más escaso y que si no se gestiona nada más puede gestionarse. Pero aquí necesito ir un paso más profundo. No basta con administrarlo. El tiempo no solo se gestiona, se honra, porque no estamos hablando únicamente de eficiencia, estamos hablando de vida, de dirección y de mayordomía. Cada día es una unidad irrepetible de existencia, no una olla intercambiable del calendario, no una casilla más en la semana, no una jornada que simplemente se fue. Cada día contiene decisiones que alimentan o debilitan relaciones, fortalecen o erosionan el carácter, acercan o alejan del propósito, afinan o endurecen la sensibilidad espiritual. La vida no se acumula en años, la vida se revela en decisiones diarias. No eres principalmente el resultado de lo que dijiste que harías algún día. Eres el resultado de lo que has sostenido, justificado, amado o postergado a lo largo de días aparentemente normales. He visto padres que proveen bien pero llegan demasiado tarde al corazón de sus hijos. He visto profesionales admirados, competentes y productivos pero interiormente vacíos como si hubieran aprendido a multiplicar resultados mientras su centro se iba quedando sin voz. He visto agendas llenas y vidas rotas en silencio y también me he visto ahí ocupado, cumplidor, serio, responsable ante los ojos de otros pero necesitando una verdad más dura y más limpia que cualquier técnica. No me faltaba tiempo. Me faltaba conciencia del valor real de la vida que se me estaba yendo entre las manos. Por eso este libro no parte de una premisa mecánica, parte de una convicción más honda. El tiempo no es una cosa que administras desde afuera, es la manera en que tu existencia se encarna, se desgasta, se entrega y da fruto. Hablar del tiempo, entonces, es hablar de ti, de lo que amas, de lo que obedeces, de lo que temes, de lo que sigues dejando para después, la tragedia silenciosa de vivir ocupados pero desconectados. Nunca hemos tenido tantas herramientas para organizarnos y sin embargo seguimos viviendo con una sensación creciente de dispersión, cansancio y fragmentación. La Organización Mundial de la Salud advierte que el estrés dificulta la concentración, altera el sueño y cuando se vuelve crónico puede agravar problemas de salud ya existentes. A esto se suma lo que la psicología cognitiva ha mostrado durante años. La multitarea y el cambio constante entre tareas introducen costos mentales reales y reducen la eficiencia, sobre todo cuando las actividades son complejas o exigen atención sostenida. No vivimos necesariamente más llenos de vida, muchas veces vivimos más llenos de actividad. Ese es uno de los grandes engaños de nuestra época, confundir movimiento con sentido, ocupación con compromiso, reacción con gobierno. Puedes pasar de una reunión a otra, de una tarea a otra, de una pantalla a otra, y aún así terminar el día con la impresión amarga de no haber tocado nada esencial. Puedes cumplir demasiado y vivir muy poco, puedes responder a todos y perderte a ti mismo, puedes hacer mucho bien visible y al mismo tiempo ir dejando sin cuidar lo más importante. Cal Newport ha insistido en que vivimos y trabajamos en un entorno crecientemente distraído, donde la profundidad de atención se vuelve un bien raro y valioso. Y no se trata solo de rendimiento intelectual. La erosión de la atención termina afectando la calidad de la presencia, del discernimiento y del amor, porque no solo trabajas con tu atención, también escuchas con ella, oras con ella, comprendes con ella, acompañas con ella, decides con ella. Una atención fragmentada produce una vida fragmentada, por eso la escena de Marta y María sigue siendo tan actual. Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. El problema de Marta no era el trabajo, tampoco era el servicio, el problema era la pérdida del centro. Su corazón había sido arrastrado por muchas cosas
y en ese desplazamiento interior incluso lo bueno comenzó a desordenarse. Lo urgente ocupó el lugar de lo esencial. Tú también puedes vivir así sin darte cuenta. Puedes amar sinceramente a tu familia, pero entregarles solo tu cansancio. Puedes afirmar que tu salud importa, pero tratar el descanso como un lujo culpable. Puedes decir que Dios ocupa el primer lugar, pero dejarlo siempre al final del día, cuando ya no queda silencio, frescura ni atención. Puedes hablar de propósito mientras vives gobernado por la demanda inmediata, y entonces aparece una forma de fatiga más profunda que la física, la fatiga existencial, la de una vida que hace mucho pero no siempre sabe desde dónde vive ni hacia dónde se dirige. No estoy hablando de culpabilidad artificial ni de idealismos imposibles. Estoy hablando de honestidad. Hay personas exhaustas porque están atravesando etapas duras, legítimas, inevitables, pero hay otras, y a veces somos nosotros mismos, que están exhaustas porque han normalizado una manera desordenada de vivir. Han llenado tanto sus días que ya no saben escucharlo, que su cansancio revela, y cuando el cansancio no se escucha, termina gobernando. Entonces se responde mal, se posterga lo importante, se reacciona con dureza, se pierde claridad, se espiritualiza la prisa y se bautiza como responsabilidad, lo que muchas veces no es más que desorden sostenido. La tragedia silenciosa no es estar ocupado, la tragedia es estar ocupado y desconectado, desconectado del centro, del sentido, de la presencia, de la verdad operativa de tu propia vida. Porque cuando pierdes esa conexión, el tiempo deja de ser un escenario de fidelidad y se convierte en un mecanismo de desgaste. Cuando el tiempo se vive sin conciencia, la vida se fragmenta. Llega un momento en que el problema ya no puede nombrarse solo como falta de organización. La raíz es más profunda. Cuando el tiempo se vive sin conciencia, la vida se fragmenta. Se fragmenta porque lo urgente empieza a mandar, se fragmenta porque no todo lo importante grita y sin embargo lo que sí grita suele imponerse. Se fragmenta porque el corazón humano, si no es gobernado, se dispersa entre miedos, deseos, exigencias ajenas y lealtades mal ordenadas. Stephen Covey ayudó a millones de personas a ver la tensión entre lo urgente y lo importante. Y aunque esa distinción se ha repetido mucho, sigue siendo brutalmente vigente. Buena parte de la vida moderna se vive reaccionando a presiones inmediatas mientras lo que realmente construye futuro queda para después. Después es donde se acumulan las conversaciones que nunca llegan, el cuerpo que nunca se atiende, la relación con Dios que siempre espera, la familia que recibe las obras, la paz interior que se posterga como si pudiera reservarse para una temporada menos exigente que casi nunca llega. Yo empecé a comprenderlo cuando dejé de preguntarme por qué no me alcanzaban las horas y comencé a preguntarme qué estaba revelando mi uso del tiempo sobre mi vida interior. Ahí empezó a cambiar mi mirada, no era el reloj el que estaba en crisis, era mi conciencia, no se trataba primero de agenda, se trataba de gobierno, porque una agenda llena puede esconder prioridades vacías y una semana productiva puede seguir siendo una semana desalineada. La fragmentación rara vez ocurre de forma dramática, casi siempre sucede en silencio. Un poco de prisa convertida en hábito, un poco de ruido usado como anestesia, un poco de postergación decorada con razones aceptables, un poco de trabajo que invade la mesa, la cama, el descanso y la conversación, un poco de distracción que se vuelve refugio, un poco de vida espiritual reducida a intención sin espacio real y de pronto descubres que no estás viviendo integrado sino repartido. Repartido entre demandas externas y ausencias internas. Repartido entre lo que dices amar y lo que realmente alimentas. Ese desorden se nota en todas las áreas. En el trabajo, cuando haces mucho pero no construyes lo que más importa. En la familia, cuando estás presente físicamente pero ausente en atención y escucha. En la salud, cuando el cuerpo empieza a cobrar lo que por años se ignoró. En la espiritualidad, cuando la fe conserva lenguaje pero pierde frescura y obediencia práctica. En el descanso, cuando ya no sabes reposar y solo sabes apagarte. La vida, sin conciencia del tiempo, no se destruye de golpe, se divide. Por eso el problema del tiempo no puede resolverse solo con técnica. La técnica ayuda y la necesitaremos. Los sistemas importan y llegaremos a ellos. Las herramientas son valiosas y las integraremos. Pero antes de ordenar la agenda hay que mirar el corazón. Antes de diseñar el día hay que reconocer qué está gobernando la vida. Antes de hablar de hábitos hay que hablar de verdad, porque solo la verdad bien mirada puede empezar a reunificar lo que la inconsciencia ha ido fragmentando. Quiero proponerte desde este comienzo un gesto simple y exigente. Toma una hoja y escribe una carta breve, no para impresionar a nadie,
no para redactar una promesa bonita. Escríbela como un acto de lucidez. Pregúntate si sigo usando mi tiempo exactamente igual durante los próximos 5 años, ¿cómo será mi vida? Mira tus relaciones, mira tu salud, mira tu propósito, mira tu fe, mira tu paz interior. No respondas rápido, no respondas como te gustaría verte. Responde como alguien que por fin decide mirarse sin maquillaje. ¿Qué está diciendo hoy tu agenda sobre lo que amas? ¿Qué áreas de tu vida están recibiendo solo lo que sobra? ¿Qué te dolería profundamente no haber vivido dentro de 10 años? No te hago estas preguntas para cargarte, te las hago para despertarte, porque el arrepentimiento, bien entendido, no es un látigo, es una alarma misericordiosa. Nos recuerda que todavía hay algo que puede corregirse, redimirse, alinearse. El tiempo perdido no vuelve, pero la conciencia puede cambiar la forma en que se vive el tiempo que aún queda. Y allí comienza todo, no en una aplicación, no en un método, no en una mejor lista de tareas. Comienza cuando aceptas que el problema del tiempo no es solo técnico, es existencial, es moral, es espiritual, tiene que ver con la manera en que estás viviendo, obedeciendo, postergando, amando y entregándote. Porque el tiempo al final no es un enemigo invisible que debes derrotar. Es el lenguaje silencioso de tu vida y si aprendes a escucharlo, te dirá con una honestidad que casi nada más puede ofrecerte dónde estás, qué has normalizado y hacia dónde te estás dirigiendo. Solo entonces podrás entender por qué este libro no nace para enseñarte a hacer más, sino para invitarte a vivir de otra manera. Productividad sin propósito produce vacío. Vivimos en una cultura que ha convertido la productividad en una promesa casi redentora. Se nos dice de muchas maneras que pues, si aprendemos a hacer más, a responder más rápido, a optimizar mejor y a sostener más frentes al mismo tiempo, entonces viviremos mejor. Pero la experiencia humana lleva demasiado tiempo demostrando que eficiencia no es sinónimo de sentido. Puedes mejorar tus sistemas y seguir perdiéndote a ti mismo. Puedes elevar tu rendimiento y continuar interiormente desordenado. Puedes alcanzar metas, acumular logros y aún así sentir que algo esencial se está quedando sin vos. Greg McKeown ha insistido en una idea que resulta tan sencilla como confrontante. El camino no es hacer más, sino distinguir lo esencial y vivir en consecuencia. En su propio lenguaje, la propuesta central del esencialismo es less but better, menos pero mejor, no como eslogan decorativo, sino como una disciplina de discernimiento sobre aquello que realmente merece tu tiempo y tu energía. Lo profundo de esa idea no está solo en la reducción de actividades, sino en la renuncia a la fantasía de que una vida bien vivida consiste en abarcarlo todo. Por eso la productividad, cuando se separa del propósito, termina produciendo una forma refinada de vacío. No porque el trabajo sea malo, no porque el esfuerzo no tenga dignidad, no porque las metas deban despreciarse, sino porque el alma humana no fue diseñada para encontrar sentido únicamente en la acumulación de resultados. He visto personas disciplinadas, admiradas e incluso admirables que cumplen, responden, producen y avanzan, pero se van quedando sin paz. Se convierten en expertos en sostener exigencias, pero no en habitar la vida. Ganan eficiencia y pierden centro. Multiplican compromisos, pero no siempre profundizan presencia. Su agenda progresa mientras su interior se adelgaza. Esto no es una intuición aislada ni un romanticismo antiproductividad. La evidencia sobre salud mental y atención muestra que el estrés sostenido afecta la concentración, el sueño y el funcionamiento diario, y que el cambio constante entre tareas complejas reduce la eficiencia por los costos de atención que introduce. Dicho de otra manera, ni siquiera en términos prácticos la saturación garantiza una mejor vida. Puede producir más movimiento, más desgaste y menos lucidez. Quizá por eso hay tanta gente cansada sin poder explicar del todo de qué está cansada. No siempre está agotada por hacer demasiado. A veces está agotada por hacer demasiado de lo que no sostiene, no ordena y no alimenta. Hay un cansancio que nace del esfuerzo alineado y otro que nace de la desconexión. Uno puede vaciar el cuerpo y sin embargo dejar paz. El otro consume aún cuando aparentemente todo va bien. Ese es el vacío que la productividad superficial no sabe nombrar, el de una vida que funciona, pero no termina de florecer. Yo no escribí este libro para enseñarte a exprimir más horas de tus días, tampoco para ayudarte a convertirte en una máquina más eficiente, más rápida o más disponible para todo y para todos. Lo escribo porque llega un punto en el que la pregunta correcta deja de ser cuánto más puedes hacer y se convierte en algo mucho más serio: ¿qué clase de vida estás construyendo con el tiempo que te fue dado? Esa pregunta no se responde con un calendario mejor diseñado. Se responde con verdad, con gobierno interior y con una comprensión más madura del propósito. El tiempo como evidencia de lo que realmente adoramos. Hay una verdad que puede resultar incómoda, pero que una vez vista ya no permite seguir viviendo igual. Todos organizamos nuestro tiempo alrededor de algo. No alrededor de lo que decimos valorar, sino alrededor de aquello que de verdad ocupa el centro.
El tiempo tiene esta cualidad implacable, no miente, se dirige hacia lo que consideras más urgente, más valioso, más temido, más deseado o más necesario. Y precisamente por eso se convierte en una evidencia más confiable que muchos discursos. Jesús lo dijo con una claridad que no necesita domos, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. El tiempo sigue exactamente el mismo principio. Allí donde está tu mejor atención, tu energía más fresca, tu disponibilidad más protegida y tu constancia más disciplinada, allí está también una parte decisiva de tu corazón. No hablo aquí de religiosidad superficial, hablo del centro real de la vida. Hablo de aquello a lo que en la práctica terminas rindiendo obediencia cotidiana. Por eso una vida ocupada no es necesariamente una vida obediente. Charles Spurgeon advirtió repetidamente contra el activismo que sustituye la comunión, la actividad que reemplaza el discernimiento y la ocupación que da apariencia de fidelidad mientras el corazón pierde fuego. Esa advertencia sigue siendo necesaria porque es posible llenar el día de cosas correctas y aún así vivir lejos de lo esencial. Es posible servir mucho y escuchar poco. Es posible moverse con intensidad y no caminar con dirección. Es posible incluso usar el deber, la responsabilidad y el servicio como refugios para no enfrentar preguntas más hondas sobre lo que realmente gobierna la vida. Cuando digo que el tiempo revela oración, no estoy usando una palabra decorativa. Estoy señalando una estructura profunda de la existencia. Todos obedecemos algo. A veces obedecemos al miedo de no ser suficientes, a veces al reconocimiento, a veces al dinero, a veces al control, a veces al deseo de ser necesitados, a veces a la aprobación ajena, a veces a la distracción, que no suele parecer un señor cruel, pero esclaviza con sutileza. Y a veces, por la gracia de Dios y mediante disciplina consciente, aprendemos a obedecer al propósito, a la verdad y a lo que realmente da fruto. Tu tiempo deja ver esa obediencia, la deja ver en el modo en que respondes al trabajo, en la manera en que tratas el descanso, en la calidad de presencia que ofreces a tu familia, en el lugar que la oración y el silencio tienen o no tienen en tu semana, en cuánto postergas lo que sabes que sostiene la vida y cuánto proteges lo que simplemente te mantiene ocupado. El tiempo revela prioridades reales, lealtades profundas, temores ocultos y compromisos verdaderos. No condena, evidencia, no grita, muestra. Yo he tenido que confrontarme con esa verdad más de una vez, porque resulta mucho más fácil afirmar con la boca lo que valoras que demostrarlo con el calendario. Mucho más fácil decir que la familia es primero que llegar a ella con presencia. Mucho más fácil declarar que Dios ocupa el centro que darle el mejor tiempo del día. Mucho más fácil hablar de salud que respetar límites. Mucho más fácil defender el propósito que renunciar a distracciones y urgencias que erosionan en silencio. Pero allí está precisamente el llamado de este libro, no ayudarte a construir una versión más elegante de tu incoherencia, sino a mirar de frente la distancia entre lo que dices creer y lo que realmente sostienes con tu tiempo. El tiempo como mayordomía delante de Dios. En el punto más hondo, el tiempo no es propiedad absoluta, es encargo, es don, es responsabilidad. No lo creaste tú, no lo controlas del todo, no puedes retenerlo y no puedes recuperarlo una vez que se ha ido. Te fue entregado para vivir, servir, amar, discernir, construir, cuidar, obedecer y dar fruto. Por eso la pregunta, por el tiempo no es solo organizativo, es moral y espiritual. Tiene que ver con la manera en que respondes a lo que te fue confiado. Pablo lo formula con sobriedad y urgencia. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. La expresión que muchas traducciones vierten como aprovechar bien lleva la idea de redimir, de rescatar, de recuperar algo valioso de la pérdida, de comprarlo de vuelta para que no se desperdicie. No se trata de meter más cosas en el día. Se trata de rescatar el tiempo de la inconsciencia, de la prisa, del ruido, del autoengaño y de la omisión. Ese matiz cambia todo, porque entonces el tiempo deja de ser solo un problema de rendimiento y se convierte en un asunto de mayordomía. Ya no preguntas solamente cómo organizarte mejor, sino cómo responder fielmente a lo que te fue dado. Ya no piensas solo en resultados, sino en obediencia. Ya no te preguntas únicamente cómo ser más eficiente, sino cómo vivir de tal modo que tu tiempo no termine testificando en tu contra, sino a favor de una vida despierta, íntegra y alineada. Por eso este libro no es un manual de productividad, no es un sistema de agenda, no es una colección de técnicas para exprimir más rendimiento de tus jornadas. Todo eso puede tener valor y cuando corresponda hablaremos de herramientas, sistemas, hábitos, ritmos y prácticas concretas, pero esa no es la esencia de esta obra. Este libro es una invitación a vivir con conciencia. Es una guía para gobernar la vida desde dentro. Es un llamado a honrar el tiempo como don sagrado, como responsabilidad personal y como mayordomía delante de Dios.
A lo largo de estas páginas recorreremos paso a paso territorios que no pueden separarse si de verdad queremos transformar la relación con el tiempo: conciencia, responsabilidad, prioridades, mente y lenguaje, poder personal, hábitos, sistema, ritmos y vida integrada. No los recorreremos como piezas aisladas ni como moda metodológica. Los recorreremos como dimensiones de una misma vida que necesita ser reunificada. Porque el tiempo bien vivido no produce solo más resultados, produce más verdad, más presencia, más paz y más fruto. La mayoría de las personas no necesita más tiempo, necesita despertar, necesita ver lo que ha normalizado, necesita reconocer lo que está postergando, necesita admitir que parte de su cansancio no viene de la falta de horas, sino de la falta de centro. Necesita comprender que el tiempo no es un enemigo que deba vencer, sino un maestro que revela con crudeza y misericordia quién está siendo y quién puede llegar a ser. Y cuando comienzas a vivir con esa conciencia, cada día deja de ser una carga que administrar y se convierte en una oportunidad que honrar. Ya no se trata de prometer que harás más, se trata de atreverte a vivir mejor. Se trata de elegir una relación distinta con tus días, con tus decisiones, con tu obediencia y con tu legado. Se trata, en el fondo, de rehusarte a llegar al final cargando el peso silencioso de una vida que pudo haberse vivido con más verdad. Desde aquí nace naturalmente la siguiente declaración. No una explicación fría, sino una toma de postura. No una teoría más, sino una decisión interior. Vivir sin arrepentimientos. Manifiesto.